que Keiko le había dicho en una reunión que no importa que se perjudiquen 10.000 o 100.000. Bueno, esa misma idea de no importa que se perjudiquen es lo que nos decían a nosotros. No importa que su proyecto sea bueno, no importa el final que tenga. Si es de ustedes, no lo vamos a discutir. Tú renunciaste a tu partido porque habían hecho una alianza con Vladimir Cerrón. Mientras más se deteriore la institucionalidad y la representación política, lo que al final se va a deteriorar es la propia democracia. ¿Tú sientes que Verónica Mendoza te decepcionó? O sea, mientras los políticos no sean conscientes de que la imagen que tienen los ciudadanos de ellos es pésima y ellos sigan en su mundo a la defensiva, como escuchamos hoy día a estos congresistas decir, no, eso es un invento de la prensa, no, esos son los caviares, no, es la gente la que los odia. Y mientras no hagan alguna autocrítica, la gente ya no va a creer no solamente en esos congresistas, en esas autoridades, no va a creer en la democracia. El día que disolvieron el Congreso, ¿tú te fuiste a tu casa? ¿Qué hiciste? Caminé, me fui caminando por toda la avenida Bancay. Claramente el fujimorismo nunca ha sido mayores que nadie en ideas. Hija de Pedro Wilca, que fue líder sindicalista, que además fue asesinado en circunstancias, por lo menos decir, sospechosas. Con los fujimoristas, sí, ellos siempre han defendido el legado de la dictadura, han defendido los crímenes de Alberto y nosotros también siempre los hemos encarado. Cuando decían, no, que Fujimori libertad, bueno, decíamos sentencia Catuta Barrios Altos, ahí está. Sí. ¿Y alguna vez has pensado en la presidencia? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un nuevo episodio de su podcast La Patria que te parió. Mi nombre es Carolina Silva Santisteban. Gracias por conectarse nuevamente a un nuevo episodio de este proyecto. Hoy tengo de invitada a alguien que me han pedido un montón. me la han pedido en todos los videos, me han pedido por Instagram. Yo ya estaba acosándola por WhatsApp para que me acepte. Muchas gracias por estar acá, Indira Wilca. Qué placer conocerte, por fin. Muchas gracias a ti por la invitación. Pues yo he seguido tu carrera política. Eres una de las pocas congresistas que me ha agradado, que me ha dado un poco de felicidad en este país. Y hace tiempo quería entrevistarte porque también me imagino que sé que tienes un testimonio súper valioso para aportar. Entonces, pues quería conocer un poco más de ti. Primero, ¿a qué te dedicas hoy en día? Ya que yo soy socióloga desde que terminé la universidad hace ya muchos años. Claro. Y me dedico a eso, es mi profesión, me encanta, la verdad vivo muy apasionada por la posibilidad de conocer más mi país, por investigar, por vincularme a espacios sociales, a través también de proyectos de intervención. Y además siempre ha sido una carrera que pues ha estado muy vinculada también con mi quehacer como activista, como militante política. Entonces, de alguna manera es algo que también me mantiene en vínculo con lo que pasa, con lo que se mueve, ¿no? Siempre estás como súper activa también opinando sobre la coyuntura. Creo que como mucha gente estamos preocupados por lo que pasa en el país y tratamos de formarnos una opinión, tratando de además elegir bien de dónde nos informamos, ¿no? Porque en estos tiempos tener una opinión de lo que ocurre en el país es una tarea difícil, ¿no? Tienes mucha desinformación, tienes muchos medios de comunicación que no necesariamente cumplen su rol, así que uno tiene que navegar entre mucha aparente información para formarse un poco una idea de lo que está pasando y yo creo que a partir de eso también vincularnos a la realidad del país. ¿Tú cuándo decidiste meterte en política? ¿Ya cuando estabas en la universidad querías o...? Sí. Yo empecé a activar políticamente en la universidad, en San Marcos. Yo estudié ahí, en la Facultad de Ciencias Sociales. Mis primeros espacios de activismo, de militancia, fueron al inicio del movimiento feminista. No tanto en los partidos políticos. Obviamente yo vengo de una familia de izquierdas, una familia sindicalista además. Entonces, la política siempre ha sido parte de nuestro ambiente, en el sentido de... Nuestros padres siempre nos dijeron a nosotros que uno, si percibe un problema en el país, un problema que afecta colectivamente a las personas, a los ciudadanos, uno tiene que organizarse, ¿no? Eso es lo primero, ¿no? Y uno tiene que organizarse para defender sus derechos, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, los trabajadores siempre han hecho, ¿no? A través de los sindicatos, a través de las acciones de protesta. Entonces, para mí era algo eso natural, pero no necesariamente significó que yo quisiera involucrarme en un espacio partidario, por ejemplo, ¿no? Pero ya en la universidad conozco espacios de colectivos feministas y más bien me involucro ahí en el activismo. Era también aprender, como te digo,
a organizar cosas, desde organizar pues una actividad de autogestión, Ajá. que uno no nace con el chip para organizar ese conocimiento, y creo que más bien es algo que se incentiva muy poco en nuestro Ajá. país, ¿no? Se piensa más bien en una lógica muy extremadamente individualista, sálvese quien pueda, ¿no? Claro. Y más bien creo que la capacidad de organizarnos es algo que nos da la fortaleza como sociedad de garantizar que un derecho se cumpla, o de garantizar que podamos controlar a las autoridades, que es lo que hoy día no tenemos, de repente, esa capacidad para ser el contrapeso de autoridades que están pues pasando por encima muchas veces de los ciudadanos, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la idea que me motivó, ¿no? Que uno puede organizarse y defender sus derechos y aprender también, por supuesto, muchas cosas en los espacios donde uno participa políticamente. ¿Y te acuerdas las primeras cosas que hacías como en un colectivo feminista? O sea, ¿qué cosas organizabas? Sí, claro. Bueno, lo primero que uno hacía en espacios como ese, estoy hablando de hace más de 15 años, cuando el feminismo no es lo que era, no era lo que es hoy, ¿no? Que es un movimiento pues global, un movimiento más organizado, no igual solamente más organizado, sino multitudinario, ¿no? Eso Estoy hablando mismo. hace 20 años casi ya, porque yo entré en el año 2005 a la universidad. El feminismo era un espacio muy reducido en nuestro país, ¿no? De hecho, era un espacio como casi marginal para muchos, pero bueno, era un espacio siempre muy potente, que tenía además una larga tradición en el país. Ha habido feministas desde el siglo antepasado. Y lo primero que hacíamos, pues, espacios de formación, por ejemplo, feminista, Claro. círculos de lectura, que siempre ha sido espacios donde las mujeres han podido encontrarse, compartir información, compartir saberes, conocimiento, pero de ahí también había cosas no solamente teóricas o de reflexión, sino también cuestiones, por ejemplo, artísticas, culturales, ¿no? El arte siempre es una herramienta para que las mujeres podamos crear conocimiento, para que las mujeres podamos plasmar justamente las ideas que tenemos respecto a la sociedad, para que podamos alzar la voz tal vez fuera de espacios donde siempre ha habido un predominio más patriarcal, ¿no? Entonces también esa era una manera de ¿Hacías como cosas artísticas? sí, yo tal vez no directamente, pero siempre poniendo, como se dice, el hombro para que salieran las cosas, ¿no? Claro. Nuestra colectiva, por ejemplo, en esos tiempos también editaba una revista, ¿no? Yo era bastante joven, pero igual colaboraba ahí para que salieran las cosas. Hacíamos festivales, por ejemplo, de cultura feminista. Hicimos un festival, ya no me acuerdo bien el año, en el 2008, por el Día de la Mujer, que le llamamos el Festival Clitoria. Sí, fue hermoso, sí. Lo hicimos en una casona grande ahí por el centro de Lima, con presentaciones de compañeras que estaban produciendo, como te digo, arte desde las mujeres, ¿no? Artivismo. Muchas de repente ni siquiera se llamaban a sí mismas feministas, porque creo que no hay que poner esta especie de feministómetro de antemano, pero sí creaban, cuestionando, como te digo, a veces estas jerarquías, estos órdenes patriarcales, y ya plantear esa crítica y hacerlo desde el lenguaje artístico. Yo creo que a veces llega más gente que leerte un libro, ¿no? Leerte a Flora Tristán o a Simone de Beauvoir. Bueno, pocos tal vez pueden hacerlo, pero pues plantear una expresión artístico-cultural llega a mucha más gente, ¿no? Y cuando, o sea, con este discurso feminista, cuando entraste en política, o sea, ¿cómo te sentiste, mejor dicho, entrando en política con este discurso tan claro desde el feminismo? Porque no necesariamente es el espacio que le da la mayor bienvenida, por lo menos acá en Perú, ¿no? No, y en ese tiempo creo que en ningún país del mundo. Bueno, fue todo un reto, ¿no? Pero nosotras, bueno, las compañeras que en ese tiempo militábamos juntas, siempre teníamos una idea que, claro, no se trata de cualquier feminismo, ¿no? Por supuesto que reconocíamos, como creo que ahora es mucho más claro, que también pues hay feminismos que han reproducido formas de opresión, ¿no? Una crítica siempre a los feminismos que homogeneizan a las mujeres, o que no reconocen las diferencias de clase, por ejemplo, o las diferencias étnicas, ¿no? Ahora o las mujeres trans, claro. O que discriminan a las diversidades. Creo que ahora para muchas jóvenes, para muchas mujeres que se aproximan al feminismo, es mucho más claro decir que el feminismo tiene que ser interseccional, por ejemplo. En ese tiempo todavía no era tan claro, pero para muchas sí era una apuesta, porque además todas hablamos desde un espacio concreto, todas somos hijas, pues, de migrantes, todas somos hijas de trabajadores, o éramos en este tiempo hijas de trabajadores, hijas de la clase trabajadora, y entonces nuestra apuesta por el feminismo era también articularnos a otros movimientos sociales, no quedarnos solamente en los espacios nuestros, más seguros tal vez, sino también intentar siempre sumar a la lucha que estaban haciendo en ese tiempo. Te hablo, por ejemplo, vivimos en esa década de entre el 2000 al 2010 una movilización en el Perú muy fuerte por los temas ambientales, ¿no? Era todo el tiempo del boom extractivo. Hubo sucesos como el Baguazo, por ejemplo, que a mi generación la marcó muchísimo, ¿no? Hizo que mucha gente saliera a las calles a protestar, a exigir tal vez algo que también se está exigiendo ahora, ¿no? Que no se considere que hay ciudadanos de segunda clase en el país, que no se pueda matar simplemente
a una comunidad en la Amazonía, pues porque defiende su territorio de la depredación, ¿no? Entonces, eso fue algo que fue marcando nuestro acercamiento, mi acercamiento también a otros movimientos sociales y luego ya pues a la idea de participar en un partido político, ¿no? Ajá. Y cuando ya estabas en el Congreso, ¿encontraste compañeros o compañeras que respalden ese discurso, que respalden, o sea, a nivel de proyectos o a nivel de pronunciamientos? O sea, ¿cómo fue el Congreso como espacio Bueno, aliado? el congreso que me tocó, como el de ahora, ya era un congreso que venía, digamos, como el anticipo de esta crisis que estamos viviendo, ¿no? Un congreso bien desastroso, que yo creo que con toda razón fue disuelto constitucionalmente, y hay que decirlo así, fue un congreso disuelto de manera constitucional porque realmente era un congreso que cometió un conjunto de situaciones, pues, que atentaban contra la vida de los ciudadanos y que luego, en fin, por los procedimientos correspondientes, pues también le tocó ese destino, ¿no? Pero claro, yo llego al Congreso como parte de una organización política, un frente político, que, digamos, desde el que yo había participado por muchos años, ¿no? No es que me invitaron a ser parte de este espacio, que era el Frente Amplio en su momento, así se llamaba. Yo había sido parte de quienes impulsaron también ese espacio, entonces me sentía... Era difícil, es difícil siempre ser feminista en un espacio político, incluso en la izquierda, por supuesto. Pero como ese espacio se forjó teniendo claros ciertos principios, entonces nosotras las mujeres, las feministas y en fin, cualquiera que compartiera esa visión, tenía un espacio para actuar, ¿no? Tenía un espacio para defender pues estas causas, ¿no? Y cuando llegamos al Congreso de manera algo inesperada, porque no teníamos la idea de poder tener ese resultado y tener una bancada de... En su momento 20 congresistas. ¿No pensaron? No, claro, no era algo que imagináramos que podía pasar. Nosotros decíamos, vamos a hacer un buen rol si es que, por supuesto, logramos tener una bancada y buenos candidatos además. Creo que fue el año en el que mejor le fue. Sí, en el 2016, porque además veníamos con mucha ilusión porque el proceso previo a las elecciones, por ejemplo, a nosotros nos obligó a realizar una elección primaria obligatoria para nosotros, para todos los candidatos, incluyendo la candidatura presidencial y también para los candidatos al Congreso, que fue una elección primaria abierta, es decir, que no solamente votaban los militantes, sino cualquier ciudadano con DNI pudo ir a votar en esa primaria. O sea, es decir, tú podías ir, Carolina, no tengo ningún compromiso con este partido, pero quiero participar de la decisión de elegir a los candidatos de este partido porque de alguna manera plantean cosas que a ti te interesan, vas y votas. Entonces así fueron a votar 30.000 personas a nuestra primaria y fue también algo que primero no esperábamos porque pensábamos, ¿quién va a ir a votar a la primaria de un partido un domingo por la mañana? Un domingo por la mañana, levantándose, haciendo su colita, y las mesas de votación para la primaria las hicimos pues con cajas, en mesitas, en los parques, ¿no? Obviamente coordinando eso. Pero fue muy bonita esa experiencia, ¿no? Porque esa elección primaria abierta fue la que determinó las listas de candidatos. Entonces ya desde ahí era un proyecto que no es que definía las listas porque, fulanita me cae bien, o porque fulano tiene más plata para la campaña, o porque Pepito, no sé, pues es cercano al líder del partido. No, todos los candidatos al Congreso en esa elección fueron gente que participó en una primaria y que la gente votó por ellos. Igual fue la candidatura presidencial. Entonces era una apuesta realmente por llevar al Parlamento, además hubo filtros, ¿no? Por ejemplo, fuimos muy claros en decir, no pueden ser precandidatos, o sea, no pueden participar en la primaria quienes tengan denuncias por alimentos, por violencia sexual, denuncias, ni siquiera sentencias, denuncias. Decíamos, no queremos acá denunciados, lo siento mucho, ¿no? Y entonces eso nos permitió, yo creo que tener buenos candidatos y el resultado fue que creo que tuvimos buenos congresistas. O sea, porque también 30.000 personas ir a votar un domingo por la mañana sin ser militantes. Sí, de manera voluntaria. Es como una señal de que hay mucha gente que esperaba algo distinto, ¿no? Sí, hay mucha gente que espera algo distinto y que espera participar. Es decir, si tú le das a las personas, a los ciudadanos, la posibilidad de decidir en ese partido, aunque yo no sea militante, no va a primar el dinero, la gente va a ir. Y eso es por eso es que este Congreso y en fin, determinados poderes no quieren que haya primarias en los partidos, porque saben que de esa manera, no quieren que haya primarias en los partidos porque saben que de esa manera lo que se va a romper es la posibilidad que el dueño del partido decida quién es el candidato y llegue al Congreso impresentables como los que están ahora, ¿no? Que son gente que puso plata para la campaña, es gente que es el sobón o la sobona del líder del partido o del dueño del partido y no necesariamente gente representativa o gente que puede tener algún otro mérito, ¿no? Y en el momento que tú fuiste candidata, estaba Verónica Mendoza como candidata presidencial
¿Y cuál era tu vínculo con ella? Sí. Porque en algún momento yo he compartido con ella y por lo menos la impresión que me da es que es una persona súper simple, súper humilde. ¿Cómo era el trato, digamos, de las personas que eran candidatos con ella? Sí, bueno, muy cercano. Lo que pasa es que, como te digo, nosotros éramos un frente, no éramos un solo partido, ¿no? Entonces, en el frente habían partidos que tenían inscripción. De hecho, el partido que tenía la inscripción era Tierra y Libertad, cuyo líder era Marco Arana. Ajá. Nosotros éramos parte de un colectivo que se llamaba Sembrar. Sí. En este colectivo participó Verónica también. Y entonces, y habían varias otras organizaciones también, que no quiero olvidarme de alguna, pero varias, y bien importantes, o sea, interesantes. Entonces lo que se planteó en el frente era, muy bien, cada organización puede plantear un precandidato presidencial. Acá no hay que el que tiene la inscripción es el candidato, el precandidato no. Entonces se planteó esta primaria y bueno, ahí es donde Verónica sale electa candidata presidencial. Entonces sí fue una relación de trabajo y de, bueno, militancia bien intensa y teniendo estas reglas de juego que hoy día son difíciles de encontrar tal vez en espacios, ¿no? Yo valoro mucho ese proceso que tuvimos. Y tú que la has acompañado también en esta carrera política tantos años, ¿cuál crees que ha sido o qué crees que ha sido lo que le ha faltado a ella? Bueno, es muy difícil porque creo que no solo tiene que ver con las personas, ¿no? Tiene que ver también con lo que digamos, con el cambio que está dándose en el país. Estamos en nuestro país está pasando una situación en la que hay una crisis que está profundizándose, ¿no? Ya desde el 2016 se advertía que íbamos a ser un escenario en el que se iban a, digamos, fortalecer tendencias antidemocráticas, ¿no? O sea, sectores que creen que pueden aplastar a la ciudadanía, que creen que pueden, además, yo creo que llevar a cabo dinámicas de corrupción, pues ya imposibles de controlar, ¿no? Entonces tenemos esa situación, entonces, por lo tanto, como eso estaba ocurriendo, los ciudadanos esperan mucho más de sus políticos. Esperan que la gente, pues, que es un político distinto a lo que estamos viendo ahora en el poder, esté presente, tenga una forma de repente de plantear su punto de vista mucho más directo. De alguna forma también eso es lo que pasó en el 2021 con la aparición de la propuesta de Castillo, más allá de su propuesta, de su figura, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay cambios que se están dando en el país y creo que lo que nos toca siempre es estar mirando, observando en qué sentido se dan esos cambios, cuáles son las demandas que la gente tiene, ¿no? Justo te iba a preguntar de eso, cuando salió Castillo, ¿ustedes lo tenían mapeado antes? ¿O se sorprendieron igual que...? A Castillo, algunos lo conocimos por la huelga magisterial del 2017. Claro. Yo me acuerdo de él, digamos, como de tantos otros dirigentes que en ese momento, porque no necesariamente eran dirigentes pues que venían de un proceso consolidado. O sea, él no fue dirigente por muchos años. La huelga magisterial, que es uno de los fenómenos más interesantes de la historia reciente, que explica además por qué hay este aluvión luego de votos y de demandas, era un momento en el que ya se expresaba este malestar que había en las regiones y esta forma de mirar Lima como un espacio de poder pues centralista, ¿no? Y bueno, desde ahí yo recuerdo Castillo, no me imaginé sinceramente que luego iba a tener un protagonismo tan importante en lo político, pero sí se advertía que tras la pandemia, ¿no? Tras lo que había significado cómo los peruanos vivimos la pandemia, la respuesta de la gente iba a ser pues cuestionar, creo que con mucha firmeza, el modelo de desarrollo que supuestamente teníamos, ¿no? Porque era, digamos, absurdo pensar que la gente iba a seguir creyendo que el Perú es un país donde hay un milagro económico, donde si tú haces las cosas bien, supuestamente, te va a ir bien, vas a poder desarrollarte y tener estabilidad. Si te esfuerzas, lo vas a lograr todo. Mira, hay mucha gente que en la pandemia se esforzó todísimo. Gente con una profesión hecha, con familias constituidas. ¿Y qué pasó? Se enfermó la mamá, 200.000 soles en una clínica. Se enfermó el papá, un balón de oxígeno por un mes por 50.000 soles. ¿Quién controló eso? El mercado creyó que podía hacer lo que quería con el derecho a la salud y no había ninguna autoridad, ningún poder, sobre todo desde el Estado, que pudiera controlar y regular eso. Y a la gente, eso fue una de las cosas que le reventó la burbuja de que nuestro modelo no es perfecto. Nuestro modelo económico, que si bien generó riqueza en algún momento y para algunos, no es algo que te garantiza, como tú dices, que si te esfuerzas te va a ir bien. Y cuando salió Castillo, ¿qué expectativa tenías? ¿Qué esperanza? Porque yo me acuerdo cuando salió, o sea, sí tenía o quería tener quizás una esperanza de que viniendo de abajo, ¿no? Y con el discurso que tenía, o sea, ¿pensaste que podía ser algo positivo? Igual te despertaba suspicacias. ¿Cuál fue tu impresión cuando salió él? Era muy incierto, ¿no? A mí sí me generó, tal vez más que por mí, porque evidentemente yo no voté por él en la primera vuelta, no lo voy a ocultar, y porque más mi voto siempre ha sido público,
pero me llenaba de ilusión ver la ilusión de la gente. O sea, tú veías, por ejemplo, los mítines de campaña de Pedro Castillo, porque además la gente lo transmitía por internet. Ya era un momento en el que, por ejemplo, las redes sociales estaban a full porque la pandemia nos había acostumbrado a todos a usar el celular y todo esto. Entonces tú veías mítines, no en las capitales de las regiones, los veías los mítines de Castillo en las provincias. O sea, tú veías el mítin de Castillo en Cusco, no era en la ciudad de Cusco, era en Chumbivilcas, era en una provincia de la zona alta, y veías en un mítin en provincia, pues usualmente ningún candidato llegaba a más de 100 personas. Ahí tenías a 1.000 personas, 2.000 personas en la plaza principal del pueblo, ilusionada, con la idea que realmente va a llegar alguien a poder cambiar la situación que se estaba viviendo de injusticia, de abandono. Entonces sí había una expectativa, y creo que para gente como yo, lo que generaba ilusión era ver esa ilusión encarnada en tanta gente. Y claro, luego cuando tú mirabas a ver cuánto de esa ilusión luego puede volverse realidad, ahí es donde decías, hay incertidumbre, ¿no? Porque depende de las decisiones de las personas, depende de la responsabilidad también que esas personas asuman seriamente. Y bueno, las cosas no fueron como se esperaba, ¿no? No fueron realmente como la gente lo esperaba. Y fue como una reacción también al periodo anterior, ¿no? Porque justo hablabas de qué congreso te tocó. Te tocó pues un congreso de Becerril, Rosa Bartra. ¿Cómo es chambear con esa gente? Porque yo me imagino que igual, o sea, llegar al trabajo y o sea, como que choca quizás un poco con los principios o con lo que uno aspiraría a tener al lado, ¿no? ¿Cómo era para ti ser parte de ese congreso? Porque además tú llegaste con esfuerzo y daba ganas de cerrar esa vaina, pero tú también eras parte de eso. Sí, claro. Fue difícil, digamos, trabajar. Nosotros llegamos a trabajar. Nosotros éramos una bancada de 20, que por supuesto también tuvo sus errores, pero hasta el final fuimos consecuentes con nuestras ideas, creo yo. A diferencia de lo que se pueda decir tal vez de la izquierda que está en el Parlamento actual, siempre tuvimos claro cuál era nuestro compromiso y nunca dejamos de levantar las banderas por las cuales fuimos elegidos, ¿no? Pero llegar ahí era difícil porque tenías, en primer lugar, un congreso con 73 congresistas de la misma bancada. A diferencia de ahora, que tienes a estos que también son unos impresentables, pero que se ponen de acuerdo entre sus bancadas y llegan a acuerdos, ¿no? menudos, y a veces cambian de voto, a veces no se cambian de voto, ya. Pero imagínate tener 73 que pueden aprobar todo o que pueden desaprobar todo. Claro. Que si un día dicen que no quieren que algo se discuta, no se discute. Entonces nuestro esfuerzo sí era bastante complicado, porque incluso debatir un tema dependía de una sola bancada. Claro. Y nosotras al inicio, nosotros lo que percibimos, porque nos lo dijeron en nuestra cara así sin ningún miramiento, fue, este proyecto es de la izquierda, no se va a debatir. Wow. Este proyecto, no importa que sea un proyecto, bueno, esta frase famosa que luego la dijo una ex fujimorista, que luego la sancionaron ahí entre ellos, le hicieron como se dice, la ajustaron ahí dentro, pero dijo, ¿no? Que Keiko le había dicho en una reunión que no importa que se perjudiquen 10.000 o 100.000. Bueno, esa misma idea de no importa que se perjudiquen es lo que nos decían a nosotros. No importa que su proyecto sea bueno, no importa el final que tenga. Si es de ustedes, no lo vamos a discutir. Y nos lo decían varias veces en nuestra cara. ¿Quién te lo decía? Varios congresistas, nos lo decían los voceros a veces de estas bancadas. Yo he sido presidenta, por ejemplo, de una comisión. Fui presidenta el primer año de la Comisión de la Mujer y Familia, que es la que tenía que dictaminar y debatir los proyectos que se ingresaban sobre los temas de mujeres, por ejemplo. Justo en el momento en que empezó Ni Una Menos, que había toda una reivindicación muy fuerte por los derechos de las mujeres, bueno, dijimos, vamos a empezar a debatir, a discutir los proyectos que las diferentes congresistas presenten, ¿no? Vamos a ser además muy plurales. Varias veces me dijeron algunas de estas congresistas, que además varias eran fujimoristas, no, tu proyecto no lo vamos a discutir, porque no nos da la gana. Nosotros somos mayoría. Y yo dije, bueno, si es así quieren jugar, lo vamos a decir públicamente. Díganlo públicamente en una sesión. Tu proyecto no lo quieren discutir. Y claro, al inicio se envalentonaron, pero después de algunas sesiones, uno que otro proyecto que intentaron archivar, yo salí a denunciar públicamente, no quieren discutir este proyecto, ahí están las señoras que han votado en contra, las fujimoristas. Y en la siguiente sesión era como, queremos cambiar nuestro voto, ahora sí lo vamos a discutir. Sí nos pasó eso un par de veces, pero también creo que la experiencia te va diciendo cómo lidiar con ese tipo de situaciones, ¿no? Cuando te quieren bloquear cosas de manera tan arbitraria, ni siquiera es porque no estoy de acuerdo con tu proyecto, porque yo creo que debería ser así, no, simplemente porque eres tú. No solamente eso me pasó a mí, le pasó a mi colega Tania Pariona también, varias veces me contó, ¿no? Ella veía temas de pueblos indígenas y le decían, qué bien, sí, los pueblos indígenas son importantes, pero como es tuyo, no lo vamos a discutir.
te creo. Sí. Wow. Entonces, bueno, sabíamos lidiar con eso, como te digo, dándole la vuelta a veces a los temas, de la mano de la ciudadanía, de la mano de las organizaciones. Muchos de los proyectos que presentábamos nosotros venían con un acuerdo de una organización social. Entonces, cuando nos decían, no quiero discutir tu proyecto, entonces también le vas a decir a esa organización social que no quieres discutir mi proyecto. Y esa era la manera a veces de evitar que bloqueen proyectos simplemente por capricho, porque era la izquierda la que presentaba, ¿no? ¿Cómo qué proyectos te truncaron? Por ejemplo, a mí me pasó, que es público, debe estar en internet si alguien lo quiere googlear, casi en el segundo año con alianza con las trabajadoras textiles, porque en el Perú hay varias empresas textiles, ¿no? En fin, no voy a decir marcas, pero ya sabes, ¿no? Las que producen ropa aquí en Perú, no en Gamarra, sino estas más grandes empresas textiles, y resulta que la mayoría de trabajadoras de las empresas textiles en el Perú son obviamente mujeres jóvenes, mujeres que no pasan de los 25 años, que muchas de ellas, reciben un salario relativamente bajo, pero además tienen hijos. Y a ellas además les pagan por productividad, es decir, por cuántas camisetas tú puedes coser, o sea, mientras más produzcas te dan un bono adicional de productividad. Y yo me reúno con ellas, que eran de un sindicato de la Federación Textil, y me dicen, compañera, hemos priorizado que queremos un proyecto para recuperar nuestro derecho a las salas, cunas y guarderías en los centros de trabajo. Porque esa era una obligación que había de parte de las empresas hasta el año 92, que se eliminó cuando llega el fujimorismo. Y es una necesidad. Nosotras no podemos ser más productivas como mujeres, como trabajadoras, como madres, si es que no tenemos un lugar donde dejar a nuestros hijos. Claro. Muchas vivimos, en fin, en las zonas periféricas de Lima, dejar a nuestro hijo solo, la verdad que no nos da tranquilidad de trabajar. Entonces dije, bueno, hay que retomar ese proyecto. Le dimos forma al proyecto, lo discutimos, en fin, para que no digan que es una cosa improvisada. Lo planteamos en la Comisión de la Mujer, cuando yo estaba todavía presidiéndola, y era justamente la oportunidad para debatirlo y para mejorarlo, y de pronto tuve a estas ex colegas diciendo, no, vamos a votar por ese proyecto en contra. No es importante, además. No es importante. ¿Cómo no va a ser importante? Ni siquiera es un tema ideológico, pues que tú digas, ay, estos rojos. No, era un tema para familias trabajadoras y en particular para mujeres trabajadoras que además organizadamente habían ido de la mano para construir el proyecto conmigo. Y primero lo rechazaron en la comisión, votaron en contra, lo mandaron al archivo. Yo dije, bueno, si ustedes han decidido eso, yo voy a difundir esto. Y se difundió por las redes sociales y yo me sorprendí, Carolina, porque claro, ese era un momento previo al boom de las redes, ¿no? No es que mucha gente en ese momento, 2017, usara mucho las redes sociales, y menos para temas del Congreso. Yo creo que en ese momento, cuando todavía no estábamos en la crisis que hoy tenemos, mucha gente no le daba bola lo que es el Congreso todavía, ¿no? Todavía no se veía con tanta preocupación lo que el Congreso aprobaba. No estaba tan expuesto como ahora. No estaba tan expuesto. Y yo me sorprendí que hicimos una nota, la mandamos una nota de prensa, la mandamos a algunos medios, salió en algunos portales, y había una cantidad de comentarios de gente que decía, yo hubiera querido que aprueben ese proyecto. ¿Por qué no aprueban ese proyecto? Qué malditos que son. Claro. En verdad, sí se volvió como, no sé si viral es la palabra, pero sí tuvo un montón de rebote, que a mí misma me sorprendió. Y la siguiente sesión, previa conversación con las asesoras de estas señoras, dijeron, bueno, queremos hacer una reconsideración. Queremos reconsiderar el proyecto que hemos votado, ya hemos cambiado de opinión. Entonces, bueno, se aprobó. Se aprobó, se logró aprobar y luego ya pasó al pleno, pero hay otra historia igual de triste, que en el pleno también lo bloquearon y él tuvo que regresar a comisión, pero estuvo ya a punto de aprobarse en el pleno porque es un proyecto es un tema, no solamente un proyecto. Y es algo que hasta hoy sigue pendiente. Sigue pendiente. Llegó al pleno y luego ya, se cerró el Congreso, no se archivó, pero hicieron una jugada, un congresista pro empresarial, pro grandes empresas, y lo devolvió a la comisión, según él, para que siga debatiéndose, pero ya se había debatido por 1 año y medio, entonces ya le tocaba votarse en el pleno. Y finalmente yo digo, ¿no? La valentía de los congresistas está en que defiendan su voto. Si quieren votar en contra en el pleno, que voten, pues, ¿no? Para que luego también la gente fiscalice. Pero para no votar por cobardía, dijeron, no, que regrese a comisión. Y se quedó ahí, ¿no? Yo sé que lo han querido volver a activar ese proyecto de ley. Y me gustaría mucho que algún congresista que lo tome y que lo actualice y que lo reactive, porque tú sabes lo que hubiera sido la pandemia que hemos vivido luego, la sobrecarga de trabajo que ha habido para las familias, no solamente para las mujeres, las familias trabajadoras, y si ese servicio se hubiera empezado a dar, yo creo que hubiera aliviado mucho, ¿no? El trabajo y el pesar de las familias, ¿no? Entonces, ratito dijiste, estos rojos, ¿cómo te sientes cuando la gente se refiere, no solo a los políticos, sino a la gente en general, se refiere a la gente que cree en la izquierda, que se identifica con la izquierda, que es parte de la izquierda?
como de forma despectiva, ¿no? Estos rojos, estos comunistas. Yo orgullosa que roja, Sí, claro ¿cierto? que sí. Roja como la sangre, roja como la bandera, sí. Pero yo sé que no siempre la gente lo dice ¿no? Con buen ánimo. Lo tomo como de quien viene. ¿Por qué ¿no? crees que hay tanto rechazo a la izquierda aquí? Yo no creo que haya tanto rechazo a la izquierda. Lo que sí creo es que evidentemente sectores ultraconservadores Sí. Atacan a la izquierda porque es su manera de construir un enemigo, ¿no? Es su manera de construir un enemigo hacia el cual volcar sus prejuicios, volcar sus estereotipos y volcar también sus mentiras, ¿no? Ahora lo estamos viendo, ahora cualquiera es rojo. Tú Ahora eres cualquiera es rojo. de centro derecha Tú hablas de derechos humanos y de... y eres rojo. Entonces es una tontería. Han llevado al límite su absurdo por querer descalificar al que piensa distinto a ellos, ¿no? Primero éramos, claro, los izquierdistas, los comunistas, no sé qué, los rojos, y ahora es cualquiera que en algo difiera, en una línea difiera de lo que ellos plantean de estos personajes, ya entonces te catalogan. Entonces yo creo que hay que encarar eso así, como una estrategia que tienen para anular a cualquiera que piensa distinto a ellos, ¿no? Y creo que nos toca entonces desenmascarar esa forma de etiquetar al otro y defender pues nuestro derecho a pensar distinto a quienes tienen el poder en un determinado momento. ¿Qué es la izquierda? ¿En qué cree la izquierda? Yo creo que es un proyecto que busca transformar la sociedad para que sea una sociedad más justa, para que haya justicia social en el mundo que vivimos. ¿Tú crees que ahorita hay izquierdistas en el Congreso? Creo que contados con una mano, tal vez con 2 dedos o con 3. ¿Y qué piensas de los que ahorita están...? Porque claro, el gobierno que entró ahora fue pues, digamos, a nivel de discurso, de publicidad, de propaganda, supuestamente era un partido de izquierda antifujimorista incluso, ¿no? Que ahora pues son mejores amigos, pero ¿no? Antifujimorista nunca ha sido, ¿no? O sea, pero hay que decir claramente, sí, creo que tienes toda la razón en que, bueno, ellos se siguen presentando como izquierda y al menos para mucha gente de izquierda de base, y para cualquiera que tenga un poco de análisis, son unos farsantes, ¿no? Son gente que llegó con un discurso y con una retórica supuestamente ideológica, marxista, llamándose marxista. ¿Qué marxistas van a hacer? Sí. Valdemar Cerrón, sentado en la mesa directiva de este Congreso que aprueba todas las leyes que van no solamente contra las instituciones, contra la gente. O sea, esta ola de criminalidad que estamos viviendo por estas leyes pro mafia, que ellos han buscado aprobar porque les beneficiaban en algo, porque les iban a permitir salirse también de procesos judiciales. Ese señor que tiene de izquierdista, un personaje que se da besos y abrazos con los fujimoristas, yo no diría nada. Lo que sí hay que señalar que son unos farsantes, porque van a seguir usando el discurso de yo soy de izquierda, pero afortunadamente cada vez hay menos gente que les cree, ¿no? Gente en las bases, gente que sale a movilizarse. Tú te das cuenta que son unos farsantes cuando ves que no se movilizan con la gente que se ha venido movilizando en nuestro país desde el año 2022, con la gente que ha marchado desde las regiones del sur a Lima, con los familiares de las víctimas de las masacres. ¿Dónde están? Que salgan a la calle a movilizarse, a dar la cara, a defenderlo siquiera, siendo congresistas. ¿Tú crees que acá puede pasar algo como lo que pasó en Argentina? O sea, como que en las siguientes elecciones sea una reacción a este sinsabor que puede tener la gente con la idea de un gobierno de izquierda, porque mucha gente asume como un gobierno de izquierda y pueda pasar algo como que salga un Milei. A ver, yo no creo que la mayoría de gente piense que Dina Boluarte es una mujer de izquierda. O sea, ¿sí? Creo que es sí, yo no lo creo sinceramente. Creo que hay un esfuerzo de los medios de comunicación y por algunos congresistas, claro, porque ahora han vuelto a repetir, no, Dina es de la plancha de Castillo. Sí, por favor. Mira, yo solamente diré algo, ¿no? Si tú hablas con cualquier ciudadano, taxista, trabajador, te va a decir, Dina es la títere de Keiko. Claro. Dina gobierna por y para el fujimorismo y para la mayoría de bancadas, también para el señor Cerrón, por supuesto, pero el señor Cerrón también es una especie de aliado menor del fujimorismo, ¿no? Quien realmente está gobernando en el país es Keiko Fujimori, hace y deshace, ¿no? Lo que quiere. Entonces, creo que para mucha gente es claro eso, ¿no? Que Boluarte es simplemente un mascarón de proa, ¿no? Esa es un títere que sigue la agenda claramente. Es incapaz ella, por ejemplo, de cuestionar alguna de estas normas, pudiendo hacerlo, ¿no? Digamos, observar alguna ley con la que ya no esté en contra. Hace poco han censurado a su ministro de Energía y Minas, ¿eh? ¿Ha dicho algo a la señora porque le censuraron un ministro? Nada, ya, bueno, si el Congreso quiere, ya, pues que lo censuren, ¿no? Y
Y ha sido justamente por la decisión de estas bancadas que hoy día están realmente gobernando, ya no tanto tras bambalinas. Yo hace unos meses decía, bueno, gobiernan tras bambalinas, pero cada vez más ellos gobiernan en primera línea. Y la señora Boluarte es simplemente la que aparece para los eventos, pues a dar la cara y a ponerse los vestidos del señor Ascorima. Pero no, creo que eso es algo que es muy evidente. Yo entiendo sí que va a haber un esfuerzo mediático de este sector político por decir, Dina Boluarte es comunista, Dina Boluarte es izquierdista. Dina Boluarte, por supuesto, postuló con Pedro Castillo en la lista de Perú Libre, pero si Dina Boluarte fuera en algo, ¿no? En algo vista como fue visto Pedro Castillo por la derecha, Dina Boluarte ya estaría vacada. No está vacada. Y tú renunciaste a tu partido porque habían hecho una alianza con Vladimir Cerrón. ¿Cuáles fueron tus razones? Varias, ¿no? Para empezar, este señor ya era un personaje cuestionado desde su época de gobernador regional, ¿no? Sí. Era una persona que ya en ese momento había sido sentenciado por un caso de corrupción, pero además tenía posiciones que yo creo que eran ya preocupantes, ¿no? Respecto a temas importantes, a luchas importantes, ¿no? La lucha de las mujeres, por ejemplo. No tenía ningún reparo en asumirse abiertamente, pues, como un personaje machista, xenófobo. Entonces yo, no solamente fue eso, ¿no? El saber esto sobre este personaje, sino el sobre cómo se tomaba una decisión tan importante para aliar a un partido que era un proyecto, pues, distinto, renovador de la izquierda, seguramente con sus errores y con sus aciertos, pero que estaba intentando construir algo nuevo y articular lo que siempre habíamos dicho en una generación de gente de izquierda, que aprendimos de los errores y los aciertos, como digo, de generaciones más históricas, ¿no? De lo que fue la Izquierda Unida en el Perú, que había que articular en el Perú las diferentes luchas. La mayor lección que nos dejó esas generaciones que también hicieron cambios importantes en el país es que se tiene que articular de las diversas luchas. La lucha de los pueblos indígenas, porque este es un país que tú puedes ser muy izquierdista, pero también puedes ser muy racista. Entonces había que articular la lucha de los pueblos originarios y la lucha de los pueblos que luchan por un ecosistema y un territorio, ¿no es cierto?, digamos, autónomo para las comunidades, y la lucha de las mujeres, y la lucha de las diversidades. ¿Y esa decisión fue de quién? ¿De Verónica? Esa fue una decisión que se tomó en el marco de la organización, ¿no? No solamente de Verónica, pero creo que sí influyó mucho, por supuesto, las dirigencias. ¿Tú sientes que Verónica Mendoza te decepcionó? No, yo lo que siento es que, porque no lo veo como algo personal, ¿no? En política va a haber, como te digo, siempre discrepancias de ideas o de posiciones como esta, ¿no? Lo que yo sí creo es que fue un error político de la organización tomar una decisión como esa, como te digo, tan importante de la manera que se tomó. Porque se tomó de manera muy apresurada después del cierre del Congreso, ¿no? Que se da en el 2019, el 30 de septiembre, nunca me voy a olvidar ese día. Que la gente pues venía ya exigiendo que se tome la decisión de la cuestión de confianza, porque se venía la elección del Tribunal Constitucional y todo. Termina la discusión de ese día, ya para mí agotador, porque estuvimos en el pleno desde las 8 de la mañana lidiando con también, ¿no?, estas prácticas de siempre, intentando bloquear el fujimorismo, que no se discuta ese tema de la cuestión de confianza y todo. Termina el día, salimos a la calle, era pues una fiesta, la gente estaba contenta de que se había disuelto el Congreso. Claro, sí me acuerdo. Yo estaba agotada, bueno, y después de unos días... ¿Y cómo te sentiste tú con esa disolución, con esa, o sea, era algo que sabían que iba a suceder? Yo no sabía si iba a suceder, pero yo sí pensaba que tenía que suceder. O sea, y era algo que nosotros como bancada, ahora que lo veo, yo también me siento orgullosa de mi bancada en ese momento, porque no es fácil renunciar. O sea, mira esos congresistas, los de izquierda, los de derecha, todos enroscados en sus sillas, Carolina. Porque lo que pueden perder si hubiera un adelanto electoral, si hubiera habido un adelanto electoral cuando murió tanta gente, ¿qué era? Sus privilegios, sus gollerías. No es que querían, como ellos dicen, que se respete el mandato de la gente que los eligió por 5 años. Mentira. Claro. Lo único que les importaba era mantener su salario, sus mochasueldos, sus privilegios, que su canasta. ¿Cuáles son los privilegios que tiene un congresista? Bueno, en realidad, ya el de percibir un salario tan importante en este país es un privilegio, ¿no? Pero está bien, bueno, si tú trabajas, a veces gánatelo limpiamente. Claro. Pero si encima de eso tú le robas el sueldo a tu trabajador, pides prebendas a cambio de un trámite parlamentario, porque yo sé que muchos congresistas hacen eso, a cambio de una gestión
Claro. que ellos pueden hacer ante otros órganos del Estado, pues cobran, ¿no? A los alcaldes de las comunidades por un proyectito. Yo te priorizo este proyectito allá en el Ministerio de Economía, pero tú me tienes que dar ahí un porcentaje. Ya, de eso viven hoy día estos congresistas. Y eso siempre ha sido un secreto a voces. Y no quieren perder eso muchas veces. Y yo por eso valoré que la posición de nuestra bancada siempre fue, bueno, si en este momento el Parlamento es un espacio tan deslegitimado y para lo único que está sirviendo esta mayoría es para afectar las instituciones y el rumbo democrático del país, que se cierre. Y nosotros peleamos para que se cierre. Ahí está, ahí están todos los debates que siempre estuvimos de acuerdo por eso y ahora lo veo y digo, claro, eso hoy día creo que pocos congresistas estarían dispuestos a hacer y yo por eso me siento, la verdad, muy orgullosa de la posición que colectivamente se tomó en ese tiempo en la bancada, ¿no? Y había una parte de ti que de pronto sentía un poco de pena por no... O sea, porque se estaba disolviendo pues el periodo donde tú estabas. O ya te querías largar. Pena no sentí. No. Yo lo asumí como una responsabilidad. Dije, eso es lo que toca. Va a ser peor si se deteriora la institución. O sea, porque yo lo que pensaba es... Y es algo que sigue siendo una idea que hay que tener para analizar este momento que está viviendo el país. Mientras más se deteriore la institucionalidad y la representación política, lo que al final se va a deteriorar es la propia democracia. O sea, mientras los políticos no sean conscientes de que la imagen que tienen los ciudadanos de ellos es pésima y ellos sigan en su mundo a la defensiva, como escuchamos hoy día a estos congresistas decir, no, eso es un invento de la prensa, no, esos son los caviares, no, es la gente la que los odia. Y mientras no hagan alguna autocrítica, la gente ya no va a creer no solamente en esos congresistas o en esas autoridades, no va a creer en la democracia. Por eso la gente ya dice, no, ya no me importa si hay democracia o dictadura. Claro. Porque claro, ya su expectativa de que haya cambios, de que haya autoridades decentes, cada día se fuma, ¿no? Entonces es muy peligroso eso. Y yo veía en ese momento, nosotros veíamos que dejar que un parlamento siga deslegitimándose ante la gente era justamente ir por un camino en el que se seguía minando la poca credibilidad que tenía la democracia peruana, ¿no? Y por eso dijimos, bueno, que se tome ese camino era una forma de decir, bueno, que vaya, que otra vez el poder vuelva al pueblo, que sea el pueblo el que decida, ¿no? Pero evidentemente eso no es suficiente, ¿no? No era suficiente en ese momento simplemente, como se dice, hacer reset, sino tienes que garantizar que haya algunas normas mínimas, ¿no? Para que cambie la forma en que se elige, ¿no? El menú que tú además puedes elegir como ciudadano, ¿no? Porque a veces los ciudadanos les dicen a los ciudadanos, bueno, pero ustedes eligieron esto. Sí, por supuesto, la gente tiene que ser responsable, pero también es verdad que el menú que hay es bastante limitado, ¿no? Entonces, por eso era importante algunos cambios a nivel de reforma política para garantizar mínimamente que haya una mejor oferta, para que haya una mejor capacidad de control también de los ciudadanos a los partidos políticos, para que haya la obligación de hacer democracia interna también y que no sea como ahora que hemos vuelto, porque han anulado varias leyes, a las elecciones a dedo de los candidatos, a las empresas que quieren financiar otra vez a los partidos y que cuando una empresa privada lamentablemente financia un partido, las leyes salen a favor de esas empresas o de esos intereses particulares, ¿no? Entonces estamos volviendo a lo mismo, hemos incluso evolucionado y en ese momento antes del cierre del Parlamento peleamos por varias normas justamente que permitieran renovar ese funcionamiento de los partidos políticos, ¿no? Y hoy hemos retrocedido muchísimo en ese sentido. Y el día que disolvieron el Congreso, ¿tú te fuiste a tu casa? ¿Qué hiciste? Caminé, me fui caminando por toda la avenida Bancay. Sí, no, era porque era muy incierto. No sabíamos, por ejemplo, había todo un rumor de que, bueno, es el fujimorismo que quería meter miedo, que iban a venir los militares, porque Vizcarra era un dictador, iban a venir los militares a la puerta a sacarnos. Creyeron que era que el Fujimori. 5 de abril, sí, pues yo casi le digo, amigos, pero ustedes están acostumbrados, ¿no? Les debe gustar más bien eso de los militares acá en la puerta del Congreso. No llegaron simplemente un cordón policial a garantizar que ¿Qué clase de golpe de Estado es este? Que no hay militares. Y estuvieron parados un rato para que más bien los manifestantes no se metan al Congreso, porque la gente estaba eufórica. Claro. Y mira, nosotros estuvimos... Yo, bueno, con mi equipo, ese día les dije, ¿saben qué, chicas? Saquen todo lo que tengan que sacar. Si tienen información en sus computadoras, guárdenlas en su USB. Mañana no vengan, ya veremos la próxima semana si es que hay que venir a sacar las cosas. Ya está. Se cerró la oficina por hoy. Y salimos caminando, ¿no? Con mis colegas en ese momento, como te digo, hacia la avenida Bancay. Nos encontramos con gente, saludamos, nos saludaron y yo... Creo que todavía di un par de entrevistas más y llegué a mi casa y estaba tan agotada que me dormí. Claro. Estaba desde las
o sea, en el Congreso ya peleándome desde las 8 de la mañana, ¿no? Porque no querían que debatamos, no querían dar la palabra a las otras bancadas, como siempre, ¿no? Pero sí fue un día bien, bien intenso. No querían dar la palabra a otras bancadas. Sí, porque ese día se elegía el Tribunal Constitucional. Ese fue el detonante de la gran bomba. Entonces hubo, una comisión, que siempre en el procedimiento que dice la Constitución, hay una comisión que es la que elige a los miembros, una comisión seleccionadora, y luego el Pleno vota. Entonces lo que siempre se hace es que la terna de propuestos, de candidatos, se presenta por parte de un congresista, presenta la terna y luego hay un debate. O sea, si cada bancada dice, ya, el candidato tal, hemos encontrado que su hoja de vida tiene determinados cuestionamientos. El candidato cuál, perfecto, es un buen candidato, pero, porque esa es parte del debate que la ciudadanía merece saber quiénes son sus candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional, que es un órgano que decide tantas cosas de nosotros. Y estos señores, en ese momento era presidente del Congreso el señor Olaechea, ¿me acuerdo? Dijeron, no, vamos a pasar a la votación de frente, no va a haber debate. Nosotras, un ratito, disculpame, ¿cómo que no va a haber debate? O sea, el debate ha habido, sacamos el acta de las sesiones de todas las elecciones del Tribunal Constitucional que se habían dado los últimos años y en todas ha habido debate, señores. ¿Por qué quieren prohibir el debate hoy? Justo hoy. Claro. Que ya se había planteado la cuestión de confianza por parte de Salvador Solar. Entonces querían hacerlo muy rápido. Querían apurar todo, sí me acuerdo. Querían que se apure y que no venga nadie, que no entre Salvador Solar. Nos trancaron la puerta para que no... Siempre en el pleno del Congreso entran los parlamentarios y entran un equipo de asesores de cada bancada. Siempre, así, en cualquier pleno, es nuestro derecho. Ese día trancaron la puerta, Carolina. Sí me acuerdo que fue de película. Nadie. No entraba ni... Pero dijeron, que para que no entre del Solar, no entraban ni siquiera los asesores. Ahí sí protestamos. Dijimos, claro. ¿Qué derecho tienen de bloquear? Es un día de trabajo, o sea, ¿qué no van a venir a trabajar los trabajadores? Claro. Que están con nosotros y se pusieron un poco autoritarios. Y bueno, tuvimos que insistir para que nos dejen pasar incluso a nosotros, porque al inicio ni siquiera nosotros nos dejaban pasar. Y a los equipos, ¿no? Pero sí fue un día bien tenso, ¿no? Muy, muy tenso durante todo el día. ¿Y qué pasó después? Cuéntame todo el chisme. Bueno, claro, nosotros lo vimos en las noticias y yo me acuerdo que fue bien película. Bien... Sí, no, fue muy tenso, y encima Salvador Solar, que ya lo conocemos como actor, entonces claro, esa vaina parecía... Él llegó para hacer la cuestión de confianza porque era su derecho, porque está en la Constitución que el ministro, el presidente del Consejo de Ministros puede tomar la palabra en el pleno, no tiene que pedir permiso para eso, él llega, informa y toma la palabra y ahí puede pedir la cuestión de confianza, pero ya a él lo mandaron a una salita al otro lado del pasillo. A nosotros no nos dejaban dejar entrar a los equipos de trabajo, como te digo, o sea, a nuestros asesores, a los que tienen la app, la información que manejamos. Y entonces, por esa razón, que nos habían bloqueado los accesos y todo, nuestra bancada presentó una moción de censura a la mesa directiva. O sea, al señor Olaechea en ese momento, ¿no? Y cuando se presenta una moción de censura al que preside el Congreso, inmediatamente tiene que discutirse eso por reglamento. Entonces, se paralizó todo y tuvimos que discutir la censura del presidente del Congreso en ese momento. Creo que nosotros fuimos los que sustentamos la moción, nuestra bancada. Obviamente no teníamos los votos para aprobarla, pero queríamos dejar constancia que el señor estaba atropellando nuestros derechos, incluso como congresistas, al bloquear todo. Claro. Se discutió la moción, ahí hubo un poco de desorden, porque justo cuando se discutía la moción de censura, entra el ministro del Solar y se forma todo un desorden. Ahí un congresista le da su asiento, su escaño para que tome la palabra. ¿Cómo entró él? Si no le dejaban entrar, ¿empujó? ¿Qué? No, porque en un momento, pues como te digo, nosotros sí podemos ya fue muy rochoso. Entrar y salir, nosotros entrábamos y salíamos, ¿por qué nos van a impedir? Entonces en un momento que entrábamos y salíamos, bueno, alguien lo hace pasar a él, ¿no? Un congresista lo hace pasar, porque nadie puede bloquear. O sea, es absurdo, ya ese nivel de patetismo, pues, no lo he vuelto a ver. Espero que nadie se le ocurra copiar esa gran idea en este congreso, pero bueno, así es como entra. Y ahí se hace un corte intermedio, ¿no? En realidad, ahí el señor del Solar y Olaechea, el expresidente, se van a conversar a su oficina. O sea, ellos dos se van, hacen un corte intermedio, se paralizan todo, se van a conversar y ahí es donde ellos acuerdan. Sí acordaron que él hable. Entonces ahí es donde Olaechea le dice, bueno, va a tener unos minutos para hablar. ¿No? Va a tener unos minutos para hablar y luego se va a retirar. Y entonces ahí es donde del Solar habla, presenta la moción de confianza y dice, ¿no? Que plantea que se discuta primero un proyecto de ley para mejorar el proceso de elección y para que no se elija a los magistrados en ese momento. O sea, paralizar el debate que estábamos teniendo y los candidatos que querían ya votar como sea. Porque además uno de esos candidatos, fíjate tú,
era el primo del presidente del Congreso. O sea, habían mira. elegido como candidato Mira. en la terna. No me acordaba de eso. Sí, claro, sí, era el primo del presidente del Congreso. Además, el reglamento lo obliga al presidente del Congreso o a cualquier congresista que si tu familiar está involucrado en un proceso, tú tienes que decir, transparentar, bueno, esta votación yo me inhibo porque es mi familiar, lo que fuera. Ni siquiera lo dijo, ya, bueno, eso lo subimos luego. Pero bueno, el señor Solar pronuncia su cuestión de confianza, que era su derecho como ministro, se retira, pero ¿qué hace el fujimorismo? Retoma la votación de la elección de los magistrados. Y ahí nosotros dijimos, no, acá no, eso no se va a dar, porque ya se planteó la cuestión de confianza, eso ya nos obliga a debatir la cuestión de confianza, que tiene que ver con este tema. Es absurdo, si no, ¿para qué presentar la cuestión de confianza? Claro. Y ahí es donde yo planteo una cuestión previa. Que lo que les obliga a ellos es a votar. Porque yo dije, el señor presidente del Consejo de Ministros, nos guste o no, ya presentó su cuestión de confianza. Si ustedes siguen con ese proceso de elección, están desconociendo esta cuestión de confianza. Así es. Entonces, si están desconociéndola, bueno, voten pues en contra de la cuestión previa. Voy a presentar la cuestión previa para que se detenga el proceso. Y votaron en contra. Ahí es donde se produce el rechazo a la cuestión previa. Y eso está en la sentencia del Tribunal Constitucional, que por esa razón es que se considera legal, constitucional, la disolución del Congreso, porque ellos rechazaron la cuestión previa con la votación que yo planteé. Que ahora están poniendo en discusión. No, ahora ya las reguleyadas que dicen que fue denegación fáctica. No es una denegación fáctica, es que se planteó una votación que fue la que yo propuse, una cuestión previa, si ellos querían rechazar el pedido del ministro. Y ellos dijeron, sí, hay que rechazarlo, hay que seguir con la votación de los magistrados. Y ya, pues eso es lo que determinó en la sentencia del Tribunal Constitucional que la disolución del Parlamento había sido legal porque hubo 2 cuestiones de confianza rechazadas, ¿no? Y parece un tema muy procedimental, pero así son las normas y ellos lo sabían, ¿no? O bueno, algunos de ellos lo sabían, ¿no? ¿Y tú cómo te sientes trabajando con fujimoristas? O sea, también considerando tu historia familiar. Sí, bueno, yo asumí mi tarea como congresista como una responsabilidad, ¿no? No como una cuestión en la que se tendrían que mezclar mis cuestiones personales, pero más bien como una responsabilidad, como te digo, de tratar de hacer lo mejor posible, sobre todo en los temas y en las luchas que nosotros nos habíamos comprometido. Y como te digo, mira, yo al inicio fui presidenta de una comisión, la mayoría de mi comisión eran de la otra bancada, de esta bancada, porque ellos tenían mayoría en todas las comisiones. Mi trato creo que siempre fue respetuoso con todos, pero también de arranque nos dejaron muy claro que ellos no iban a ser respetuosos con nosotros, ¿no? Entonces nosotros también pues aprendimos a lidiar con ello y a no dejarnos pues avasallar. Entonces eso, yo siempre he tenido muy claro que que si uno es congresista o en el rol que esté elegido por la ciudadanía, tu rol es hacia la gente, no tanto pensando en cuestiones particulares, pero también que no te puedes dejar pues avasallar por quienes a veces se sienten empoderados por ser mayores en número, ¿no? Pero a veces no son mayores en ideas. Claro. Claramente el fujimorismo nunca ha sido mayores que nadie en ideas, ni en cuestiones democráticas. Y ¿cómo preguntar esto? O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, yo siento que, o sea, no entiendo cómo hay, bueno, no es que no entienda, ¿no? Pero es un poco complejo ver cómo hay personas que pueden ser parte de un partido que representa la burla a la democracia o la falta de respeto a los derechos humanos, como es el fujimorismo. No me imagino cómo sería trabajar considerando, tú eres hija de Pedro Wilca, que fue líder sindicalista, que además fue asesinado en circunstancias, por lo menos decir, sospechosas, ¿no? O sea, como que batallaste con eso al tener que ir todos los días al Congreso a trabajar con esta gente que siempre defiende, además fervientemente, lo que significó para su partido Alberto Fujimori. En algún momento habrás tenido a Keiko al costado, o sea, me imagino cómo... No, creo que nunca, menos mal. Menos mal. No, al menos en el Congreso no. Bueno, a Kenji sí, porque era parlamentario hasta que su hermana le cortó la cabeza. Pero, a ver, con los fujimoristas, sí, ellos siempre han defendido el legado de la dictadura, han defendido los crímenes de Alberto, y nosotros también siempre los hemos encarado. Y cuando ellos han defendido lo indefendible, nosotros les hemos recordado la verdad histórica que está en las sentencias judiciales, ¿no? Así cuando decían, no, que Fujimori libertad, bueno, decíamos sentencia Catuta Barrios Altos, ahí está la verdad. No lo que decimos nosotros, sino lo que dice la justicia peruana, ¿no? Y eso es creo que lo que siempre debe primar, ¿no? Que ante el negacionismo
lo que prime es la historia, lo que prime es lo que la justicia, con tanta lucha de la gente, ¿no? Que ha sido victimada, se ha podido lograr, ¿no? Y no es poca cosa lograr sentencias judiciales frente a gente tan poderosa. Entonces, sí, bueno, siempre tratábamos de nosotros también marcar nuestra posición clara respecto a, bueno, las mentiras, el negacionismo, pero más allá de eso, como digo, tener una sola posición, ¿no? Tanto frente a cámaras como fuera de ella, ¿no? O sea, con respeto, no vamos a ir a faltarle respeto a nadie, pero sí a ser muy claros con nuestras posiciones, ¿no? Como te digo, cara a cara, y también de lo que la gente veía en los debates, porque la gente decía, sí, ustedes debaten y se pelean. O sea, no nos peleamos, debatimos, nunca hemos insultado a ningún humorista, aunque no nos hubiera faltado ganas, pero les hemos dicho su verdad, pues, en los términos que corresponden, y esa misma posición es la que luego hemos mantenido cuando también los reflectores se apagaban, ¿no? Con respeto, pero diciéndoles, bueno, ustedes son esto, ¿no? Y representan esto. ¿Y tú vas a volver a postular? ¿Has pensado volver a postular? Ahorita no estoy inscrita en ningún partido político. Me gustaría volver a postular, pero claro, depende mucho de las reglas de juego que ahora estén, digamos, estén en vigencia. No sé si algún partido político, por ejemplo, va a hacer primarias como las que yo te contaba. Sería, la verdad, no solamente hermoso, sería algo que a mí me daría mucha entusiasmo por te motivaría, hacer, ¿no? Sí, si algún partido hace primarias abiertas, yo me apunto, ¿no? Yo creo que es lo que corresponde. Ojalá que se dé esa posibilidad. A mí me gustaría participar, sí. ¿Y alguna vez has pensado en la presidencia? Así de verdad, ¿alguna vez te ha generado... Pensar, te metió el bichito? Para mí no, pero pensar sí que tiene que haber un proyecto, ¿no? Que nos permita a las personas que tenemos, pues, valores políticos determinados, que esperamos que haya un cambio en el país, a que ojalá haya un proyecto de cambio en los siguientes años. ¿No? Yo conozco un montón de gente que me dice que tú serías una buena candidata presidencial. Qué lindo, gracias. Eso quería saber si en algún momento lo habías considerado. La gente me llega al cohete, un montón de gente me va a decir, ay, Sobona, no importa. Pero porque de verdad sí conozco bastantes personas, y por eso te preguntaba, porque me imagino que, o sea, con este entusiasmo por hacer algo positivo o por hacer algo distinto por el país, en algún momento, no sé si alguna vez te habrán propuesto o no sé. Me han propuesto más o menos, pero yo lo que creo es que no toca construir una candidatura alrededor de una persona, ¿no? Yo creo que las candidaturas son proyectos también que se hacen entre varios. Y luego hay la persona que puede llenar ese rol, pero tiene que haber, pues, un proyecto colectivo, ¿no? O sea, no funciona, y yo creo que por eso también parte el fracaso de los candidatos que luego fueron elegidos presidentes. Y es que en soledad es bien difícil que se puedan conseguir objetivos, ¿no? Y si mañana aparece Verónica de repente con un partido inscrito nuevo, con la propuesta que originalmente se tenía, ¿sería algo que te motive a hacer parte? Pero Verónica tiene un partido que está inscrito, que es No Perú. Yo he sido parte de ese partido. Sí, es cierto. Sí, son compañeros que yo conozco y que les tengo mucho cariño, ¿no? Los veo, además siempre nos encontramos en las marchas, ¿no? Hay mucho cariño de por medio. ¿Y ha habido alguna propuesta de parte de ella como para volver a trabajar juntas? O sea, yo he conversado con los compañeros más que están a nivel de la organización, de la base, ¿no? Como te digo, siempre me encuentro con ellos, me invitan a algunos de sus eventos. Hay mucho respeto y mucho cariño porque hemos militado juntos, ¿no? Y porque más allá que no estemos, pues nos seguimos encontrando en las marchas, en las luchas. Y yo lo que creo es que, claro, yo ya he sido parte de algunas organizaciones políticas, ¿no? He pasado por ese proceso. Y he tenido también, como decíamos al inicio, mis diferencias, mis desencuentros. Si pensara en volver a militar en un partido político que tiene una forma muy particular, no es igual que estar en un colectivo. Yo ahora soy, por ejemplo, parte de una organización, un colectivo, que no es igual que un partido porque tienes de repente una dinámica mucho más horizontal. Es un colectivo que se llama En Movimiento, que es un colectivo muy chévere, potente, hay gente muy valiosa, bacán, que nos hemos ido conociendo a lo largo de todos estos años, durante pandemia, pospandemia, y trabajamos espacios de formación, trabajamos desde el activismo. ¿Y buscan convertirse en partido? No necesariamente, ¿no? Es una discusión que tenemos que dar, pero ¿por qué no es lo mismo, no? Porque, como te digo, la dinámica de toma de decisiones es diferente, ¿no? Un partido tiene de por sí, por la cantidad de gente o por las estructuras, una lógica un poco más vertical. Claro. Entonces, yo digo, yo ya he pasado por eso y sé lo que es estar en un partido. He estado desde que te decía que dije hay que estar en partidos, estuve en espacios partidarios. Entonces, lo que sí creo que en ese momento toca es
¿cómo garantizas que los espacios partidarios sean espacios donde efectivamente incluso nosotros, siendo de izquierda, garanticemos que no nos volvamos lo mismo que está al frente, ¿no? A estos partidos que criticamos, que sean espacios donde se practique la democracia interna, donde esta idea de hacer primaria sea una cuestión que esté desde el principio, en fin, donde también tengamos la capacidad de articularnos con las luchas sociales, ¿no? Los espacios partidarios no deben ser solamente para los que militan dentro del partido, ¿no? Que estén encerrados en nuestro local, sino que deben ser algo que dialogue totalmente con la sociedad, con los espacios de activismo. Ese es un trabajo que hay que hacer, ¿no? Yo creo que justamente parte de la debilidad de la izquierda en este momento es que muchas de esas actividades no se están haciendo con la fortaleza que deberían hacerse. Volver a hacerlas es una tarea, por ejemplo. A mí me gustaría ser parte de un espacio donde podamos decir, hay que rearmar esto que se construyó nuestra generación, como te digo, de militantes, de gente que veníamos tal vez de la 2000 para adelante. Tratamos de reconstruir eso, ¿no? Espacios partidarios donde se tomaran decisiones democráticas, donde hubiera la posibilidad de articularnos con diversas luchas. Y siento que eso se ha debilitado bastante también ahora y tocará en los siguientes meses y años volver a retomar esa tarea con más fuerza, ¿no? Y yo, ahí me siento que hay algo que sí puedo hacer y que sí me gustaría dedicar mi tiempo, mi energía y todo. Ojalá a tiempo para las próximas elecciones, por favor. Por favor. Oye, muchas gracias por darte el espacio. Sé que tienes una agenda súper full, así que te agradezco un montón. Que la gente también agradezca que se logró. Gracias por estar aquí. Gracias a toda la gente que se conectó al estreno en vivo. Recuerden que los miércoles a las 9 estamos estrenando siempre nuevos episodios. Lo pueden ver en vivo o bueno, después por diferido, pero no se olviden ahí dejar su like, suscribirse y dejar un comentario a ver qué les pareció. Muchas gracias otra vez. Gracias. Esto ha sido La Patria que te parió. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.